Bendiciones, iglesia. Es nuestra oración que cada uno de ustedes se encuentre absolutamente bien, pero por sobre todo bendecido. Dios no quitará su mano de sobre cada uno de nosotros. Es por eso que debemos sentir, hacer, estar muy tomados de la mano de su manto. Debemos estar a los pies de Cristo. Amén. Oramos para que así sea. Permítanos ir preparando este tiempo. No se olvide de traer su Biblia. Tráigala, por favor. Póngala al lado suyo. Vamos a comenzar este tiempo que apartamos para entregarlo a los pies de nuestro Señor. Y como siempre, vamos a levantar una oración para agradecer por este tiempo. Oremos usted y yo. Padre bendito Señor, te amamos. Siempre queremos decir que te amamos, Señor. Y queremos poner delante suyo, Señor, nuestra familia. Queremos poner delante suyo nuestro corazón. Queremos entregarnos absoluta y totalmente a usted. Sabemos, Señor, que nuestro lugar es estar a los pies suyos. Y queremos tomarnos de tu manto, Padre mío, y no soltarnos jamás. Hoy avanzaremos en tu palabra. Y como siempre, Padre, háblanos. Háblanos, mi Señor. Y convéncenos cada vez más que lo mejor que podemos hacer es amarte y guardar tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén y amén. Vaya a su Biblia y deje de inmediato separado, marcado y apartado en el libro de Esdras. Vaya al libro de Esdras, capítulo 1. Bien, vamos al Antiguo Testamento y estamos situados entonces en el libro de Esdras y aquí podemos ver esta parte de la historia donde nos encontramos con el rey persa Ciro II, quien estuvo al frente del imperio entre los años 600 y 530 a.C. Pero ¿qué de particular tiene este rey? Él fue impulsado, él fue llevado, él fue movido por nuestro Señor a firmar un edicto donde dio la libertad al pueblo judío. Mire, esto es bien importante, ¿eh? Esto es bastante no menor. Ciro de Persia, él en nada era un cristiano. Él no creía en Dios. Es un creyente que no siente en su corazón la necesidad de darle el honor a nuestro Dios, ¿no? Pero él sí firma el edicto para que quien quiera del pueblo judío a regresar a su tierra pueda hacerlo. Mire lo tremendo. O sea, Dios está usando a uno en particular que no creía en él. Qué tremendo. Así que, si nos vamos al libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 2 al 4, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Señor bendito, vamos a leer de tu palabra y tú nos vas a estar guiando. Entonces, dice, libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ya todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque al producirse esto, también nos encontramos con una tremenda situación, una tremenda verdad. Cuando se colocan las primeras bases del segundo templo en el año 516 a.C.,
se marca también el final de los 70 años de cautiverio del pueblo. Y este hecho fue profetizado por Jeremías. Él en su momento avisó al pueblo, pero el pueblo no escuchó. Y al dividirse el reinado entre los hijos de Salomón, con el paso de los años, ellos no pudieron permanecer fieles a Dios y empezó a entrar la idolatría al pueblo. Así es que el pueblo había sido contaminado por la idolatría a otros dioses. Entonces, cuando vuelve el pueblo a Judá, lo primero fue reconstruir un altar a Jehová. Eso se hizo de inmediato. Y esto es muy importante. Al regresar el pueblo, lo primero que hace es un altar a Jehová. Ahora, fíjense en esto. No tenían un templo, pero hacían lo que podían. Presentaban sacrificios, observaban las fiestas, estaban fijamente dispuestos a adorar a Dios con todo lo que hacían. Así que, como vamos llegando a esta parte de la historia, quiero pedirle que avance en su Biblia y vaya dentro del libro de Esdras, vaya al capítulo 3, versículo 10 al 13. Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 13. Y ahí podemos leer lo siguiente. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, fíjense en esto, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Imagine, volvámonos a aquellos testigos privilegiados, si se quiere, y como que nosotros estuviéramos ahí mirando desde atrás. Imagine el clamor del pueblo, pero no deje de estar muy claro, muy presente con esto. Había un grupo de los más antiguos que lloraba y clamaba, mientras había otro grupo que reía y estaba contento, mientras la música llenaba el lugar. Estamos todos viendo lo que está ocurriendo y hay un grupo que llora y otro que está feliz. Vamos a entenderlo de la mejor manera. Ya lo saben, unos lloran y otros ríen. Pero ¿por qué algunos de ellos estaban llorando? Quizás si tomamos como un parámetro de medición, en esos años el rango de vida de una persona común y corriente era entre los 40 y los 70 años. ¿Ok? Por lo tanto, algunos de los que estaban ahí habían nacido en la cautividad. Nunca habían sido libres. ¿Se da cuenta? Imagínense. Entonces es muy probable que estuvieran llorando porque siempre habían estado en cautiverio. Nunca habían estado con la posibilidad de adorar al Señor y de estar en el momento en que se estaba construyendo el templo a Dios.
Entonces seguramente ese fue un momento alegre para ellos, sin duda. Ahora, también ahora tenían la posibilidad de poder cumplir la ley y de decirle: Señor, yo me entrego a ti y no me voy a mover un centímetro de tu presencia, Padre mío. Entonces, también podían llegar al altar y presentar sacrificio al Dios vivo, al único Rey. Algunos de los que estaban ahí por fin tendrían un lugar santísimo donde levantar oración. Mire, ellos lloraban y se alegraban. Quizás lloraban porque se había perdido el arca de la alianza, que siempre les había acompañado. Quizás lloraban porque habían chocado con la cruda verdad, con una realidad que quizás les hacía doler las entrañas. Habían perdido su nación y también habían perdido su templo, y todo por la desobediencia. Perdieron todo de lo cual podían sentirse respaldados y quizás hasta orgullosos. Entonces es imposible que en ese momento ellos no miraran hacia atrás y recordaran todos estos años de cautiverio, todos estos años bajo esclavitud, solamente porque no obedecieron. Tremendo. Y toda esta realidad es muy dura. Imagine usted todo lo que se estaba sintiendo en ese momento. Muy duro, muy duro. Es por eso que una parte del pueblo lloraba. Pero también había un grupo de los que estaban alegres. ¿Pero por qué? Estaban estos que lloraban, ya los acabamos de ver. Y estaban los otros que lloraban. Y no podemos no volver atrás y volver a decirlo. Muchos de ellos, lo más seguro es que habían nacido en el exilio. Nunca habían estado en su tierra, nunca. No habían conocido la alegría de estar en medio de la nación judía. Y muchísimo menos habían tenido la alegría de tener a su nación unida, unida bajo un mismo Dios Todopoderoso. Ni qué decir, nunca habían visto un templo construido, nunca. Y ahora ellos podían participar de aquello y podían honrar a Dios. Y lo más seguro es que ellos habían escuchado la historia de lo que había pasado, de cómo había caído el pueblo. Seguramente lo habían escuchado montones de veces. Y a mayor abultamiento, si rápidamente usted va al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14, Segunda de Crónicas 5, 13 y 14, usted va a poder leer lo siguiente, y dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es y para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Atención en esto. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Wow! Quizás ellos estaban tratando de imaginar que ese día, en medio de toda esa alabanza, de todo ese lloro, de toda esa alegría, podía ocurrir lo mismo. Ellos habían escuchado la historia de lo que acabamos de escuchar. Y quizás ellos estaban esperando que Dios estuviera ahí en medio de ellos. Así es que ese momento, sin duda, fue un momento hermoso, pero increíble para ellos. Ahora, déjame, iglesia, llevarte a lo siguiente. Si estamos viendo, y ustedes recordarán, les pedí que se situaran como observadores privilegiados que estaban atrás viéndolo todo, ¿ok? Pero ahora,
¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Entonces vamos a ver, y lo primero que tenemos que considerar es que esto significa una advertencia. Esto es una advertencia para nosotros. Porque somos cristianos, esto es una advertencia. Haga recuerdo, cada uno de nosotros ha nacido prisionero, como muchos de los que estaban por primera vez ahí cuando se estaban poniendo los cimientos del templo. Ellos eran hijos de cautividad. Nosotros también. Nosotros hemos nacido bajo el pecado. Ellos eran esclavos en Persia. Nosotros, esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? Aquellos de nosotros, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, bendito Padre Celestial, hemos entrado en el reino de Dios, así como el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y tomó posesión de ella. Gracias, bendito Jesús. Cuando fuimos salvos, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Bendito Señor, gracias. Y su presencia llenó nuestro corazón, llenó nuestras vidas, así como la presencia de Dios llenó el templo, como lo acabamos de ver en Segunda de Crónicas 5:14. ¿Lo recuerda? Lo acabamos de leer. Recuerde, ¿y qué es lo que decía? Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Momento de hacer memoria. Hagamos memoria. Trate de recordar. Haga memoria. Cuando caminaba usted muy cerquita de Dios, yo espero que siempre lo haga, pero creo que siempre ha habido un momento en que hemos caminado muy cerquita de Dios. Y se fue en el pasado. ¿Qué pasó? Si usted caminaba pegadito a Dios, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué Dios es tan inflexible sobre la devoción y entrega total y completa? Porque Él entregó a Jesús para que pudiéramos llegar a su presencia. ¿Se da cuenta? Lo ha dado todo. Dios entregó todo. Y nos ha hecho pasar de una creación absolutamente anónima a ser hijos de Él y coherederos en Cristo Jesús. Bendito Señor. Si hacemos memoria, podemos darnos cuenta que el rey Salomón comenzó muy bien, muy cerca de Dios, muy apegado, pero muy pronto en el paso del tiempo desobedeció. Incluso se casó con una mujer egipcia. Entonces fueron muchos pequeños detalles, muchas pequeñas desobediencias, pequeña desobediencia y así. Y finalmente el rey Salomón terminó arrodillándose frente a dioses paganos y llevando al pueblo de Dios a estar en desobediencia frente a Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué relación tiene al día de hoy? Muy fácil. Muchas personas al día de hoy que habían tenido una relación y habían puesto su fe en Cristo, al día de hoy lo rechazan o lo miran de forma lejana. O lo que es peor, ponen su distancia con la iglesia como una excusa para no estar a los pies de Cristo. No, es que la iglesia me hicieron esto, lo que pasa es que la iglesia, lo que pasa es que mi hermana, lo que pasa es que mi hermano. Dios está allá y sigue siendo lo más importante lo que me hicieron en la iglesia. Una excusa más una excusa más una excusa. Si somos cristianos y nos declaramos cristianos, ¿qué puede haber más importante que mi relación con Cristo Jesús? ¿Qué puede haber más importante que estar a los pies del Padre? ¿Qué puede haber más importante
que entregar mi corazón para que el Espíritu Santo lo arregle como Él quiera, para que sea un lugar adecuado para Dios? Tenemos que estar muy claros. ¿Ok? Ahora mismo, esas personas que están distantes de Dios, les aseguro, se lo aseguro, deben mirar hacia atrás y deben extrañar, deben necesitar su relación con Dios. Pero se siguen prefijando en la iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué el corazón se les contriñe? Porque han vuelto al pecado. Han vuelto al pecado. Mis hermanos no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces hemos salido a la calle? ¿Cuántas veces hemos ido a predicar la palabra? Y siempre se acercaban prácticamente los mismos, cautivos del alcohol, cautivos de la droga, situación de calle, situación de hambre, y se acercaban y lloraban. ¿Los puede recordar? Y lloraban y pedían que les cantaran algún corito que en esos años cantaban, e iban a buscar a sus familiares que estaban en casa y que sabían que lloraban porque echaban de menos esa relación con Dios. Usted no me va a dejar mentir. Usted sabe que lo que le estoy comentando en este momento es verdad. ¿Cuántos conocemos? Así que esta es una historia de vidas y de relaciones destruidas. Vidas y relaciones destruidas. El templo se fue, la relación con Cristo Jesús fue destruida. Se terminó, no fue. Después de años desperdiciados, se dicen a sí mismos: si tan solo me hubiera quedado cerca de Dios, si tan solo hubiera permanecido. Y ya lo hablan como un tiempo pasado que jamás va a volver. Y para eso, incluso, Dios movió a uno que no era de los suyos, al rey Ciro, para que él autorizara y firmara el edicto para que el pueblo volviera atrás. Entonces mi pregunta es: ¿crees tener algún buen argumento para no volver a los pies de Cristo? ¿De verdad vas a seguir manteniéndote lejos de Dios? Déjame sorprenderte. Dios te está esperando. Dios clama para que tú pronto vuelvas a Él. Te está esperando. Mi consejo es que no lo hagas esperar más. ¿Ok? Así que déjame redondear esta idea. Porque si hoy día, podríamos decirlo, si hoy día estás descarriado, si hoy día estás en el mundo, si hoy día estás lejos de Él, si hoy día estás en la droga, si hoy día estás en el alcohol, si hoy día sencillamente tienes la peor droga y pasas conectado a internet jugando y evadiéndote de tu realidad, te tengo una tremenda noticia. Dios te ama. Envió a su Hijo Jesús a pagar precio de sangre por ti. La mejor parte de la noticia es que Él estuvo de acuerdo en hacerlo, porque sabe cuánto vales y sabe que tu corazón ha escuchado de Él y que le necesita, y está aquí disponible para ti. Porque si lo quieres tener, sencillamente debes bajar la guardia y entregar tu corazón para que Él pueda habitar en tu corazón y puedas cambiar. Y así como el pueblo judío salió en estos últimos 70 años de ser aquellos esclavos, los sin nación, los sin patria, así también tú puedas volver a los pies del Padre y seas parte de un pueblo glorioso que ama a Cristo y lo pone por primero. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y si estabas lejos de la iglesia y Dios te está hablando fuertemente, vuelve. Porque si escuchaste la voz del Padre, no lo hagas esperar. ¿Ok? Hoy es el tiempo de volver a donde no dejabas de cantar al Señor.
Hoy es el tiempo de levantar manos agradecidas y decirle: Señor, levantaré un altar para ti en mi corazón. Que fue lo primero que hizo el pueblo al volver a Judá. ¿Lo vas entendiendo? Amén. Quiero entregar esta palabra, quiero bendecirte. Permíteme orar por ti. Oremos juntos. Amén. Padre bendito, Señor del cielo, te amamos y amamos el poder ser un templo para usted. Somos aquellos, Padre mío, que recuerdan cuando caminamos en la oscuridad del pecado y solo queremos caminar en la luz de su palabra. Padre mío, no nos permita desobedecer y perderle. No nos permita seguir pecando y seguir como que no nos importa. Señor, hoy, y si podemos declarar algo, queremos declarar que nuestro corazón le pertenece. Y Señor, te rogamos que puedas reconocernos, que puedas entrar en nuestro corazón. Y como siempre, mi Señor, queremos ser uno con usted. No nos permita seguir extraviados. No nos permita, Señor. Mueva a quien deba mover. Quizás, Señor, a usted le plazca el día de hoy mover a alguno que no es de su pueblo para que me recuerde, para que nos recuerde que yo sí tengo una nación y tengo un rey. Y ese es usted. Gracias, Padre bendito. En el nombre poderoso, todo honor y toda gloria a tu nombre. En el nombre de su Hijo Jesús. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, les guarde, les proteja siempre. Un abrazo a cada uno de ustedes. Pronto la iglesia va a tener la posibilidad de abrir sus puertas. Estamos cada vez más cerca. Y oramos, clamamos para que ese día sea lo más pronto posible. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos y les bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.